Vamos a grabar. Estamos grabando, la gente de YouTube que me está viendo, recordad que podéis suscribiros a Twitch y estar en los directos y hacer cositas, yo que sé, la vida es dura, pero más dura es la verdura. Y hoy seguiremos con Kropotkin, la conquista del pan. Vamos a leer el capítulo, que creo que va a ser muy interesante, y vamos a analizarlo, obviamente, como hemos hecho durante todos los directos, que tenéis la lista de descripción en el canal de YouTube. Vamos a analizar y a leer el capítulo que se titula Las necesidades del lujo. Vamos a ver qué nos explica nuestro querido Kropotkin sobre la sociedad que nos propone. ¿Qué pasa si quiero llevar unas Gucci, unas buenas de Balenciaga? ¿Me van a matar o me van a dejar libre? ¿Quién lo sabe? Oh, Dios mío. Yo quiero ir con mi Balenciaga por ahí, ¿eh? Vamos allá. Dice así: el hombre no es un ser que pueda vivir exclusivamente para comer, beber y dormir. True, facts, está basado. Una vez satisfechas las exigencias materiales, las necesidades de índole artística aparecerán apremiantes. Tantos individuos, tantos deseos, los cuales son más variados cuanto más civilizada está la sociedad y más desarrollado el intelecto humano. Fijaros, aquí aparece pues como una protoconcepción de la pirámide de Maslow, ¿no? Oye, ¿esto por qué no me está aquí pintando? Vamos a ver, este sí que pinta, perfecto, ¿no? Es decir, aparece como una no sé. Es que no me acuerdo cuándo fue hecha la pirámide de Maslow, pero voy a poner que es un proto pirámide de Maslow esta afirmación, este primer párrafo. Muy interesante, por cierto. Hoy mismo se ven a hombres y mujeres que se privan de lo necesario para adquirir cualquier bagatela o darse un placer, una satisfacción intelectual o material. Un cristiano o un asceta pueden reprobar esos deseos de lujo, pero en realidad esas bagatelas son precisamente lo que rompe la monotonía de la existencia y la hace agradable. Facts, basado. ¿La vida tendría algún sentido con todas sus inevitables tristezas si fuera del trabajo el hombre no pudiera ofrecerse un solo placer acorde con sus gustos individuales? Si queremos la revolución social es, en primer lugar, para asegurar el pan para todos, para transformar esta sociedad execrable, donde vemos cada día a robustos trabajadores con los brazos caídos porque no encuentran a un patrón que tenga bien explotarlos, a mujeres y niños deambular por las noches por no tener un techo bajo el que cobijarse, a familias enteras reducidas a consumir pan duro, a niños, hombres y mujeres morir por falta de cuidados o de alimentos, es para poner fin a estas iniquidades que nos revelamos. Pero nosotros esperamos algo más de la revolución. Es decir, que se espera algo más que solucionar la base de la pirámide de Maslow. Vemos que el trabajador, obligado a luchar penosamente para vivir, está condenado a no conocer nunca esos grandes placeres, los más bellos accesibles al hombre, de la ciencia, sobre todo del descubrimiento científico y de la creación artística. Para poder asegurar a todo el mundo esos placeres, reservados hoy a una minoría, para que disponga de tiempo y de posibilidades para desarrollar sus capacidades intelectuales, la revolución tiene que garantizar a todos el pan cotidiano. Primero el pan, luego el ocio. Este es nuestro principal objetivo. Me parece brillante, ¿no?, que Kropotkin ya estuviese pensando de esta manera en el tiempo en que escribió esto, ¿no? Dice, primero el pan, es decir, primero asegurémonos de que todos tengan las necesidades básicas cubiertas y luego tendremos el ocio que nosotros queramos. Es decir, no está en contra del lujo, no está en contra del ocio, no está en contra de disfrutar, de tener una vida hedonista, siempre y cuando se dé la condición necesaria de que todas las personas tengan lo necesario para poder vivir dignamente. Es cierto que hoy en día, cuando a centenares de miles de seres humanos les falta pan, carbón, ropa y vivienda, el lujo supone un crimen, pues para satisfacerlo es necesario que el hijo del trabajador no tenga pan que comer. Pero en una sociedad donde nadie tenga hambre, serán más vivas las necesidades de lo que hoy llamamos lujo. Y como no pueden ni deben asemejarse todos los hombres, la variedad de gustos y necesidades garantiza el desarrollo de una sociedad, habrá siempre, y es de desear que los haya, hombres y mujeres cuyas necesidades, en cualquier ámbito, sean mayores que las de otros. Muy interesante esta frase que os voy a repetir. Y como no pueden ni deben
asemejarse los hombres, ¿vale? Ya que la variedad de gustos y necesidades garantiza el desarrollo de una sociedad, ¿vale? Habrá siempre, y es de desear que los haya, hombres y mujeres cuyas necesidades en cualquier ámbito sean mayores que las de otros. Es decir, esto es un contraargumento a todos y todas aquellas que dicen que no, que todo se iguala, que queréis hacer todo el rato que llevemos todos lo mismo, que ganemos lo mismo. No, no, no. Por eso me gusta tanto el anarquismo, porque no pretende moralizarte, no pretende decirte si eres un superhombre o no, como hace el comunismo, que dice, no, tenemos que llegar a una sociedad en la cual seremos, todos los hombres serán superhombres, serán obreros ahí todo fuertes, todos tendrán la misma moral, etcétera. No, 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 por favor, no. Señor, por favor, suélteme el brazo. Entonces, lo que propone desde las corrientes anarquistas es que la moral realmente debe haber una moral en conjunto como la que tenemos hoy en día, pero tampoco debe haber una moral que te diga y que te dicte qué es lo que debes pensar o cómo debes vestir o cómo o por qué te has comprado esas Gucci o esas Balenciaga. Siempre, como he dicho anteriormente, siempre y cuando todo el mundo tenga las necesidades básicas cubiertas. Esa es la condición necesaria para que todo lo demás se cumpla. No todo el mundo querrá un telescopio, pues aun cuando la instrucción fuese general, hay personas que prefieren los estudios microscópicos al del cielo estrellado. Hay quienes gustan de las estatuas como otros de los lienzos de los maestros. Tal individuo no tiene más ambición que la de poseer un excelente piano, mientras que otro se contenta con una guitarra. El campesino decora su dormitorio con alguna estampa sencilla y colorida, y si su gusto se desarrollara, querría tener un hermoso grabado. Hoy, quien tiene necesidades artísticas no puede satisfacerlas a menos de ser heredero de una gran fortuna, pero trabajando de firme y haciéndose con un capital intelectual que le permita ejercer una profesión liberal, siempre tiene la esperanza de satisfacer más adelante algunos de sus gustos. Por eso muchos afirman que nuestras sociedades ideales comunistas tienen por único objetivo satisfacer la vida material de cada individuo y nos dicen al respecto: tal vez haya pan para todos, pero en vuestros almacenes municipales no tendréis hermosas pinturas, instrumentos de óptica, muebles de lujo, adornos. En una palabra, esas 1000 cosas que sirven para satisfacer la infinita variedad de los gustos humanos. Y por eso mismo suprimís toda posibilidad de procurarse todo aquello que no sea el pan y la carne, que la comuna comunista puede ofrecer a todos, y la tela gris con que vestir a todas vuestras ciudadanas. He aquí la objeción que se dirige contra todos los sistemas comunistas, objeción que jamás supieron comprender los fundadores de todas las nuevas sociedades que se establecieron en los desiertos americanos. Creían que bastaría con adquirir suficiente paño para que todos pudiesen vestirse y tener una sala de conciertos donde los hermanos pudiesen ejecutar fragmentos de música o representar de vez en cuando una sencilla pieza teatral. Se olvidaron de que el sentido artístico existe tanto en el agricultor como en el burgués, y aunque varíen la forma de expresar los sentimientos dependiendo de la cultura recibida de cada cual, su esencia es siempre la misma, y pese a que la comunidad garantizaba el puchero, suprimió en la educación todo aquello que pudiera desarrollar la individualidad, impuso la Biblia como única lectura. Los gustos individuales aparecían entre el descontento general, las pequeñas disputas surgían a la hora de adquirir un piano o instrumentos de física, y los elementos progresistas se agotaban. La sociedad solo podía sobrevivir matando cualquier sentimiento individual, cualquier tendencia artística, cualquier desarrollo. ¿Seguirá la misma senda la comuna anarquista? Por supuesto que no. Siempre y cuando entienda y trate de satisfacer todas las manifestaciones del espíritu humano al tiempo que asegure la producción de todo lo necesario para la vida material. Lo que vamos diciendo antes, siempre y cuando las necesidades básicas estén cubiertas, todo lo demás, pues la verdad es que habrá bastante libertad en hacer, pues como ahora, la verdad, como ahora, habrá restricciones morales, éticas, legislativas, pero tampoco te restringirán que no lleves una Balenciaga o un Gucci. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo podrá elegir si llevarlas o no, si comprarlas o no, porque ya dependerá de los gustos de cada persona el comprarse una cosa u otra. Debemos confesar que al pensar en los abismos de miseria y sufrimiento que nos rodean, al oír las frases desgarradoras de los obreros que recorren las calles pidiendo trabajo, nos repugna abordar la siguiente cuestión. En una sociedad donde nadie tenga hambre,
¿Cómo haremos para satisfacer a tal o cual persona que desee poseer una porcelana de Sèvres o un vestido de terciopelo? Estamos tentados de decir por toda respuesta: aseguremos primero el pan y después ya hablaremos de la porcelana y del terciopelo. Pero puesto que es preciso reconocer que además de los alimentos el hombre tiene otras necesidades, y puesto que la fuerza del anarquismo radica precisamente en comprender todas las facultades y pasiones humanas sin ignorar ninguna, explicaremos en pocas palabras cómo conseguirse satisfacer todas las necesidades intelectuales y artísticas del hombre. ¿Ves? Aquí nos explica, y reitero esta frase: la fuerza del anarquismo radica precisamente en comprender todas las facultades y pasiones humanas sin ignorar ninguna. Todo guapo, ¿eh? Ya hemos dicho que trabajando 4 o 5 horas diarias hasta los 45 o 50 años, el hombre podría producir con facilidad todo lo necesario para garantizar el bienestar de toda la sociedad. Esto lo vimos en el capítulo anterior, en el directo anterior. Lo tenéis en el canal de YouTube. Pero la jornada del hombre habituado al trabajo y que se vale de máquinas no es de 5 horas, sino de 10, 300 días al año durante toda su vida. Así destruye su salud y embota su inteligencia. Sin embargo, cuando puede variar las ocupaciones y sobre todo alternar la labor manual con el trabajo intelectual, está ocupado con gusto y sin fatigarse 10 y 12 horas. Esto es normal. El hombre que haya hecho 4 o 5 horas de trabajo manual necesario para vivir dispondrá todavía de 5 o 6 horas que querrá ocupar según sus gustos. Si se asocia con otros, esas 5 o 6 horas le ofrecen la posibilidad de procurarse todo lo que desee, después de haber trabajado a fin de asegurar lo necesario para todos. Jornada de 35 horas, jornada de 30 horas, vemos que Kropotkin estaba adelantado a 1000 aquí, ¿eh? Él cumplirá, ya sea en el campo o en las fábricas, con el trabajo que debe aportar a la sociedad a modo de contribución a la producción general, y empleará la otra mitad de su jornada, de su semana o de su año a satisfacer sus necesidades artísticas o científicas. 1000 sociedades nacerán con el fin de responder a todos los gustos y a todas las fantasías posibles. Unos, por ejemplo, podrán dedicar sus horas de ocio a la literatura. Entonces se formarán grupos compuestos de escritores, cajistas, impresores, grabadores y dibujantes, animados, todos ellos de un propósito común: propagar sus ideas más preciadas. Hoy, el escritor sabe que hay una bestia de carga, el obrero, a quien por 3 o 4 francos diarios puede confiar la impresión de sus libros, pero no se preocupa por saber qué es una imprenta. Si el cajista se envenena con el polvillo de plomo, si el muchacho que da al volante de la máquina muere de anemia, ¿acaso no hay otros miserables para reemplazarlos? Pero cuando ya no haya hambrientos dispuestos a vender sus brazos por una mísera retribución, cuando el explotado de ayer... qué actual es esto, madre mía. Cuando el explotado de ayer haya recibido instrucción y desee plasmar sus ideas en el papel para comunicárselas a los demás, será inevitable que los literatos y los científicos se asocien entre sí para imprimir sus versos y su prosa. Mientras el escritor considere la ropa de trabajo y la labor manual como una señal de inferioridad, le parecerá asombroso ver a un autor componiendo él mismo su libro con caracteres de plomo. No tiene el gimnasio o el dominó para relajarse, pero cuando haya desaparecido lo propio en que se tiene el trabajo manual, cuando todos se vean obligados a hacer uso de sus brazos porque ya no tienen sobre quién descargar esa labor, entonces los escritores y sus admiradores de uno y otro sexo aprenderán muy pronto a manejar el componedor o la linotipia. Los admiradores de la obra que se imprima descubrirán el placer de colaborar para componerla y ver cómo surge hermosa con su virginal pureza de una máquina rotativa. Esas magníficas máquinas, instrumentos de suplicio para el niño que las maneja hoy en día de la mañana a la noche, llegarán a ser un manantial de placeres para aquellos que las empleen con el fin de dar voz al pensamiento de sus autores favoritos. ¿La literatura saldrá perdiendo con esta nueva situación? El poeta será menos poeta después de haber trabajado en los campos o colaborado con sus manos para multiplicar su obra. ¿Perderá el novelista algo de su conocimiento del corazón humano tras haberse codeado con el hombre en la fábrica, en el bosque, en el trazado de un camino o en el taller? Al hacer estas preguntas, las estamos respondiendo. Ciertos libros serán quizá menos voluminosos, pero se imprimirán menos páginas para decir más. Tal vez se publique menos papel manchado, pero se leerá y se apreciará mejor lo que se imprima. El libro se dirigirá a un círculo más amplio de lectores, más instruidos, más aptos para juzgarlos.
Además, el arte de la imprenta, que ha progresado tan poco desde Gutenberg, está aún en sus inicios. Todavía se necesitan 2 horas para componer con letras móviles lo que se escribe en 10 minutos, y se buscan procedimientos más expeditivos para multiplicar el pensamiento. Se encontrarán. Si cada escritor tuviese que tomar parte en la impresión de sus libros, ¿cuántos progresos hubiera hecho ya la imprenta? No estaríamos aún con los tipos móviles del siglo XVII. Tal vez no sea más que un sueño, no para aquellos que han observado y reflexionado. En este mismo momento, la vida nos impulsa en esa dirección. La verdad es que a veces Kropotkin sí que tiene cierta lírica en sus escritos que a mí me gusta mucho, no me desagrada para nada y considero que sí que le da bastante... hace que la lectura sea más deliciosa, por decirlo de esta manera. ¿Es un sueño concebir una sociedad en la que, si todos son productores al tiempo que reciben una instrucción que les permita cultivar las ciencias o las artes y disponen de tiempo para hacerlo, se asocien entre sí para publicar sus obras, aportando su parte de trabajo manual? En estos momentos se cuentan ya por miles las sociedades científicas, literarias y otras. Estas sociedades son, sin embargo, agrupaciones voluntarias entre personas que se interesan por una rama u otra del conocimiento y que se han asociado para publicar sus trabajos. Los autores que colaboran en las colecciones científicas no reciben ningún sueldo por ello. Dichas colecciones no se venden, se envían gratuitamente por todo el mundo a otras sociedades que cultivan las mismas ramas del saber. Ciertos miembros de la sociedad insertan una nota de una página resumiendo tal o cual observación. Otros publican trabajos extensos fruto de largos años de estudio, mientras que algunos se limitan a consultarlos como punto de partida para nuevas investigaciones. Son asociaciones entre autores y lectores para la producción de trabajos en los que todos tienen interés. Es cierto que la sociedad científica, lo mismo que el periódico de un banquero, se dirige al editor, quien embauca a obreros para que realicen el trabajo de impresión. Aquellos que ejercen profesiones liberales menosprecian el trabajo manual que, en efecto, se realiza hoy en día en condiciones totalmente embrutecedoras. Pero una sociedad que conceda a cada uno de sus miembros una amplia instrucción filosófica y científica sabrá organizar el trabajo físico de manera que sea orgullo de la humanidad, y la sociedad científica se convertirá en una asociación de investigadores, de aficionados y de obreros que ejercerán un oficio y se interesarán a la vez por la ciencia. Por ejemplo, si se ocupan en la geología, todos contribuirán a explorar las capas terrestres, todos aportarán su parte de investigaciones. 10.000 observadores en lugar de 100 harán más en un año que lo que se hace hoy en 20, y cuando se trate de publicar los diversos trabajos, 10.000 hombres y mujeres versados en diferentes oficios estarán dispuestos a trazar los mapas, grabar los dibujos, componer el texto e imprimirlo. Dedicarán con alegría a todos juntos su tiempo de ocio en verano a la exploración y en invierno al trabajo de taller, y cuando se publiquen sus trabajos ya no habrá solo 100 lectores dispuestos a leerlos, sino 10.000, todos ellos interesados en la obra común. De hecho, es la marcha del progreso la que nos indica el camino. Hoy mismo, cuando Inglaterra ha decidido hacer un gran diccionario de su lengua, no ha esperado a que naciese un Émile Litre para consagrar su vida a esa labor. Ha llamado en su ayuda a los voluntarios, y 1.000 personas se han ofrecido espontánea y gratuitamente para registrar las bibliotecas y terminar en pocos años un trabajo para el cual no habría bastado la vida entera de un hombre. En todas las ramas de la actividad inteligente aparece la misma tendencia. Sería preciso conocer muy poco a la humanidad para no adivinar que el porvenir se anuncia en esas tentativas de trabajo colectivo en vez del trabajo individual. Para que esa obra fuese de veras colectiva, debería haberse organizado de modo que 5.000 voluntarios, autores, impresores y correctores hubiesen trabajado en común, pero ya se ha dado ese paso hacia adelante gracias a la iniciativa de la prensa socialista, que nos ofrece ejemplos de trabajo manual e intelectual combinados. Es frecuente ver al autor de un artículo imprimirlo él mismo para los periódicos de combate. El ensayo es aún mínimo, microscópico si se quiere, pero nos muestra el camino por el cual se definirá el futuro. Es el camino de la libertad. En lo venidero, cuando un hombre tenga que decir algo útil, alguna palabra superior a las ideas de su siglo, no buscará un editor que se digne adelantarle el capital necesario, recurrirá a colaboradores entre aquellos que conozcan el oficio y hayan comprendido el alcance de la nueva obra, y juntos publicarán el libro o el periódico. La literatura y el periodismo dejarán de ser entonces un medio de hacer fortuna y de vivir a expensas de otro. ¿Acaso alguien que conozca la literatura y el periodismo no anhela una época en que la literatura pueda por fin liberarse de los que la protegían en otro tiempo, de los que la explotan hoy y de la multitud que, con raras excepciones, la paga en razón directa de su banalidad y de la facilidad con que se acomoda al mal gusto de la mayoría?
Las letras y las ciencias no hallarán el lugar que les corresponde en la obra del desarrollo humano hasta que, libres de toda servidumbre mercenaria, sean exclusivamente cultivadas por quienes las aprecian y para aquellos que las aprecian. La literatura, la ciencia y el arte deben ser servidos por voluntarios. Solo con esa condición conseguirán liberarse del yugo del Estado, del capital y de la mediocridad burguesa que los ahogan. Recordemos que estos voluntarios ya tienen, por decirlo de esta manera, la seguridad de lo material resuelta. Por eso habla de voluntarios aquí. Aunque no estoy de acuerdo con Kropotkin, ya que se ve aquí como que considera que el trabajo intelectual es menos, ¿no?, que el trabajo, o menos importante que el trabajo manual, ¿no? Lo observa como si fuese un hobby. Creo que esto también se debe, si lo entendemos en contexto, a que en su época era al revés. Es decir, los intelectuales consideraban que su trabajo era mayúsculo, mientras que consideraban que los trabajadores manuales eran la purria, ¿no? Eran la mierda. ¿De qué medios dispone hoy el científico para realizar las investigaciones que le interesan? Pedir ayuda al Estado, que tan solo la concederá al 1% de los aspirantes y que ninguno obtiene si no se compromete de forma manifiesta a ir por caminos trillados y seguir las viejas normas. Recordemos que el Instituto de Francia condenó a Darwin, que la Academia de San Petersburgo rechazó a Mendeleev y que la Royal Society de Londres se negó a publicar, como poco científica, la tesis de Joule, que contenía la determinación del equivalente mecánico del calor. Por ello, todas las grandes investigaciones, todos los descubrimientos revolucionarios de la ciencia se han realizado fuera de las academias y de las universidades por personas bastante ricas para ser independientes, como Darwin y Lyell, o por hombres que minaban su salud trabajando en la escasez y a menudo en la miseria, que no disponían de laboratorio, perdiendo así un tiempo infinito, y que no podían proporcionarse los instrumentos o los libros necesarios para continuar sus investigaciones, pero que perseveraban contra toda esperanza y que muchas veces fallecían debido a un extremo agotamiento. Su número es legión. Por otra parte, es tan malo el sistema de ayudas concedido por el Estado que desde siempre la ciencia ha tratado de librarse de él. Precisamente por ello Europa y América están llenas de miles de sociedades científicas organizadas y sostenidas por voluntarios. Algunas han adquirido un desarrollo tan formidable que todos los recursos de las sociedades subvencionadas y todas las riquezas de los banqueros no bastarían para comprar sus tesoros. Ninguna institución gubernamental es tan rica como la Sociedad Zoológica de Londres, que está sostenida solo por cuotas voluntarias. No compran los animales que pueblan a miles sus jardines, sino que se los envían otras sociedades y coleccionistas del mundo entero. Un día un elefante, el regalo de la Sociedad Zoológica de Bombay, otro día un rinoceronte y un hipopótamo, ofrecidos por naturalistas egipcios, y esos magníficos presentes se renuevan de continuo, llegando sin cesar de todo el mundo a aves, reptiles, colecciones de insectos, etc. Esos envíos comprenden a menudo animales que no podrían comprarse por todo el oro del mundo. Algunos fueron capturados por un viajero que arriesgó su vida y que se encariñó con el animal, así que decide dárselo a la sociedad zoológica porque sabe que ahí lo cuidarán bien. El precio de la entrada que abonan los visitantes, y estos son innumerables, basta para sostener aquella inmensa colección zoológica. Lo que no nos resulta tan aceptable de esta institución, como de tantas otras del mismo tipo, es que las contribuciones no se deben al trabajo voluntario, que los guardias y los numerosos empleados de este inmenso establecimiento no son reconocidos como miembros de esta sociedad y que algunos no tengan otro objetivo en el futuro que poder inscribir en sus tarjetas las iniciales FZS, miembro de la sociedad zoológica. En definitiva, lo que falta es el espíritu de fraternidad y de solidaridad. Que aquí lo que está diciendo es porque alguien que está limpiando esta sociedad no está considerado como un miembro infirme de la misma, ¿no? Que la verdad es que tiene un poquito de razón, oye. No todos los miembros tienen que hacer lo mismo, ¿no? Digo yo, vamos. Lo que hemos dicho acerca de los inventores puede aplicarse en general a los científicos.
¿Quién ignora a costa de qué sufrimientos se han llevado a cabo todas las grandes invenciones? Noches en blanco, privación de pan para la familia, falta de instrumentos y materias primas para las experiencias. Tal es la historia de todos los que han dotado a la industria de lo que constituye el único orgullo justo de nuestra civilización. Pero, ¿qué se necesita para cambiar esas condiciones que todo el mundo considera malas? Se ha ensayado la patente y se conocen los resultados. El inventor, hambriento, la vende por un puñado de francos y aquel que no ha hecho más que prestar el capital se embolsa los beneficios del invento con frecuencia enormes. Además, la propiedad intelectual aísla al inventor, le obliga a mantener en secreto sus investigaciones que muchas veces solo conducen a un tardío fracaso, mientras que la sugerencia más sencilla, hecha por otro cerebro menos absorto en la idea fundamental, basta algunas veces para fecundar la invención y convertirla en algo práctico. Como todo lo autoritario, la patente no hace más que entorpecer los progresos de la industria. ¡Wow! ¡Wow! Esto es una verdad como un templo, la verdad. Tenemos la mayoría de nuestro conocimiento, en este caso académico, está privatizado, ¿vale? Pertenece a empresas, a conglomerados, a universidades privadas y existe mucha dificultad para acceder a él y existe mucha falta de comunicación entre científicos, por lo que dice Kropotkin ya en el siglo XIX. Pues pues porque tienen miedo de que las empresas pierdan dinero, ¿no? O quien ha puesto el dinero pierda ese capital, en vez de intentar que los científicos se comuniquen para llegar a las conclusiones muchísimo más rápidas. En teoría se trata de una injusticia flagrante, pues al no poderse patentar el pensamiento, la patente a nivel práctico es uno de los grandes escollos que entorpece el rápido desarrollo de la invención. Lo que se necesita para favorecer el genio de los descubrimientos es, en primer término, despertar las ideas, la audacia para concebir, que con nuestra educación no hace más que languidecer, el conocimiento derramado a manos llenas, que centuplica el número de los investigadores, y por último, la conciencia de que la humanidad dará un paso hacia adelante, porque casi siempre es el entusiasmo, algunas veces la ilusión de hacer el bien, lo que han inspirado a todos los grandes benefactores. Solo la revolución social puede fomentar este tipo de pensamiento, esta audacia, este conocimiento, esta convicción de que se trabaja para todos. Qué bonito, ¿eh? Esta última frase. Entonces, al hacerse la revolución social, se verán vastos talleres provistos de fuerza motriz e instrumentos de todas clases, inmensos laboratorios industriales abiertos para todos los investigadores. Ahí irán a trabajar para plasmar sus sueños después de haber cumplido con sus obligaciones para con la sociedad. Ahí pasarán sus 5 o 6 horas libres. Ahí realizarán sus experiencias. Ahí se encontrarán con otros camaradas, expertos en otras ramas de la industria, que han ido también para estudiar algún problema complejo. Podrán ayudarse unos a otros, ilustrarse unos a otros, hacer que surja la solución deseada intercambiando ideas y experiencias. Y esto no es un sueño. Solonoy Gorodok de San Petersburgo lo ha realizado ya, al menos en parte desde el punto de vista técnico. Es un taller admirablemente provisto de herramientas y abierto a todo el mundo. En él se puede disponer de forma gratuita de los instrumentos y de la fuerza motriz. Solo hay que pagar al precio de coste la madera y los metales. Pero los obreros solo pueden ir por la noche, desfallecidos tras 10 horas de trabajo en los talleres, y ocultan con cuidado sus invenciones a todas las miradas, temerosos por la patente y por el capitalismo, maldición de la sociedad actual, obstáculo con el que se tropieza en el camino del progreso intelectual y moral. ¿Y el arte? Por todos lados llegan quejas acerca de la decadencia del arte. En efecto, distamos mucho de los grandes maestros del Renacimiento. La técnica del arte ha hecho recientemente inmensos progresos. Miles de personas dotadas de cierto talento cultivan todas sus ramas, pero el arte parece huir del mundo civilizado. La técnica progresa, sin embargo, la inspiración frecuenta menos que antes los estudios de los artistas. ¿De dónde debía venir, en efecto? Solo una gran idea puede inspirar al arte. En nuestro ideal, arte es sinónimo de creación, debe mirar hacia adelante, pero salvo rarísimas excepciones, el artista de profesión permanece siendo harto ignorante, demasiado burgués para entrever los nuevos horizontes. Esa inspiración no puede salir de los libros, tiene que extraerse de la vida y la sociedad actual es incapaz de proporcionarla.
Los Rafael y los Murillo pintaban en una época en que la búsqueda de un nuevo ideal aún respondía a viejas tradiciones religiosas. Pintaban para decorar grandes iglesias que también representaban la obra piadosa de muchas generaciones. La basílica, con su aspecto misterioso y su grandeza que la ligaba con la vida misma de la ciudad, podía inspirar al pintor. Trabajaba para un monumento popular, se dirigía a una muchedumbre y a cambio recibía de ella la inspiración, y le hablaba en el mismo sentido en que le susurraban la nave, los pilares, las vidrieras pintadas, las estatuas y las puertas ornamentadas. Hoy el honor más grande al que aspira el pintor es ver su lienzo con un marco de madera dorada colgada en un museo, una especie de tienda llena de trastos, donde se verá, como se ven en el Museo del Prado, la Asunción de la Virgen y el joven mendigo de Murillo, junto a los perros de Felipe II de Tiziano. Pobre Velázquez y pobre Murillo, pobres estatuas griegas que vivían en las acrópolis de sus ciudades y que se ahogan hoy bajo los paños rojos del Louvre. También aquí está hablando de la privatización del arte, cómo el arte se ha alejado de los espacios públicos, se ha alejado de la vida cotidiana de las personas y se ha encerrado en los museos, que muchas veces son privados o por lo menos privan del arte a la mayoría de la población. Cuando un escultor griego cincelaba el mármol, trataba de expresar el espíritu y el corazón de la ciudad. Todas las pasiones de ésta, sus momentos gloriosos, debían revivir en la obra. Pero hoy la ciudad como una unidad ya no existe, no más comunión de ideas. La ciudad no es más que un revoltijo casual de gentes que no se conocen, que no tienen intereses en común, salvo el de enriquecerse unos a expensas de otros. No existe la patria. ¿Qué patria común puede tener el banquero internacional y el trapero? Hostia, aquí aparece John Beef, ¿eh? Uy. Solo cuando una ciudad, un territorio, una nación o un grupo de naciones hayan recuperado su unidad como grupo social, es cuando el arte podrá encontrar su inspiración en la idea común de la ciudad o de la federación. Entonces el arquitecto concebirá el monumento de la ciudad, que ya no será un templo, una cárcel ni una fortaleza. Entonces el pintor, el escultor, el cincelador, el decorador, etc., sabrán dónde poner sus lienzos, sus estatuas y sus elementos decorativos, y todos extraerán su fuerza para ejecutar sus obras en los mismos manantiales de la vida y caminando todos juntos gloriosamente hacia el porvenir. Pero hasta entonces el arte tan solo vegetará. Los mejores lienzos de los pintores modernos son aún los que reproducen la naturaleza, la aldea, el valle, el mar con sus peligros, la montaña con sus esplendores. Pero ¿cómo podrá el pintor expresar la poesía del trabajo de los campos si solo lo ha contemplado o imaginado y no lo ha experimentado él mismo? Si no lo conoce, al igual que un ave de paso conoce los países que sobrevuelan sus migraciones, si durante todo el vigor de su hermosa juventud no ha ido desde el alba detrás del arado, si no ha probado el placer de segar las hierbas con un amplio corte de hoz junto a robustos guadañadores del heno, rivalizando en bríos con risueñas muchachas que llenan los aires con sus cantares. El amor a la tierra y a lo que crece sobre ella no se adquiere estudiando pintura, solo se adquiere poniéndose a su servicio. Y sin amarla, ¿cómo pintarla? Por eso, todo lo que en este sentido han podido reproducir los mejores pintores es aún tan imperfecto y con mucha frecuencia falso. Casi siempre prevalece el sentimentalismo y en este no hay fuerza. Es preciso haber visto la puesta de sol a la vuelta del trabajo. Es preciso haber sido campesino junto con otros campesinos para conservar en la memoria sus esplendores. Es preciso haber estado en el mar con el pescador, de día y de noche, haber pescado uno mismo, luchando contra las olas, enfrentándose a la tempestad, y después de una ruda labor, haber sentido la alegría de levantar una pesada red o la decepción de volver de vacío para comprender la poesía de la pesca. Es preciso haber pasado por la fábrica y experimentar la fatiga, los sufrimientos y también los placeres del trabajo creativo, haber forjado el metal bajo los fulgurantes resplandores de los altos hornos. Es preciso haber sentido vivir la máquina para saber lo que es la fuerza del hombre y plasmarla en una obra de arte. En fin, es preciso sumirse en la existencia popular para atreverse a retratarla. Las obras de aquellos artistas del futuro que habrán vivido la vida del pueblo, al igual que los grandes artistas del pasado, no estarán destinadas a la venta, serán parte integrante de un todo viviente que no podrá existir sin ellas, así como ellas no existirían sin él. Entonces si se contemplarán, si su orgullosa y serena belleza producirá un efecto beneficioso sobre los corazones y los espíritus. Para que el arte se desarrolle debe relacionarse con la industria por mil gradaciones intermedias, de suerte que, por decirlo así, queden confundidos, como también lo han demostrado John Ruskin y el gran poeta
y el gran poeta socialista William Morris. Todo lo que rodea al hombre en su hogar, en la calle, en el interior y en el exterior de los monumentos públicos debe ser de pura forma artística, pero esto no podrá realizarse más que en una ciudad donde todos disfruten de bienestar y tiempo libre. Entonces se verán surgir asociaciones de arte, en las cuales cada uno pueda dar prueba de sus capacidades, porque el arte necesita de una infinidad de trabajos suplementarios estrictamente manuales y técnicos. Estas asociaciones artísticas se encargarán de embellecer los hogares de sus miembros, como lo han hecho esos amables voluntarios, los pintores jóvenes de Edimburgo, decorando las paredes y los techos del gran hospital de los pobres de la ciudad. El pintor o escultor que haya producido una obra de sentimiento personal e íntimo la ofrecerá a la mujer a quien ama o a un amigo. ¿Hecha con amor? ¿Acaso su obra será inferior a las que satisfacen hoy la vanidad de los burgueses y de los banqueros porque han costado mucho dinero? Lo mismo sucederá con todos aquellos placeres que se buscan satisfacer más allá de lo necesario. A quien le apetezca un piano de cola entrará en la asociación de los fabricantes de instrumentos de música y tras dedicar parte de sus medias jornadas libres a este taller, muy pronto tendrá el piano de sus sueños. Si se apasiona por los estudios astronómicos, ingresará en la Asociación de los Astrónomos, con sus filósofos, sus observadores, sus calculadores, sus artistas en instrumentos astronómicos, sus sabios y sus aficionados, y tendrá el telescopio que desea suministrando una parte de trabajo en la obra común, pues un observatorio astronómico requiere grandes labores, trabajos de albañil, de carpintero, de fundidor, de mecánico, siendo el artista quien da sus últimas perfecciones al instrumento de precisión. En una palabra, las 5 o 7 horas diarias de las que cada cual dispondrá después de haber consagrado algunas horas a la producción de lo necesario, bastarían ampliamente para satisfacer todas las necesidades de lujo infinitamente variadas. Miles de asociaciones se encargarían de ocuparse de ello. Lo que ahora es privilegio de una ínfima minoría sería accesible así para todos. Cuando el lujo deje de ser un aparato necio y llamativo de los burgueses, se convertirá en una satisfacción artística. Todos serían más felices así. Si se realiza el trabajo colectivo con alegría para alcanzar un objetivo deseado, un libro, una obra de arte o un artículo de lujo, todos encontrarán el estímulo, el esparcimiento necesario para que la vida sea agradable. Se trata de suprimir la división entre patronos y esclavos a fin de que el trabajo represente la felicidad para todos, es decir, para la humanidad entera. Y aquí termina este maravilloso capítulo que yo espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido muy interesante. La verdad es que hemos visto cómo Kropotkin se adelanta enormemente. En muchas ocasiones es bastante clarividente y se adelanta a su tiempo. Y el próximo día seguiremos con el siguiente capítulo. Así que sin más preámbulos, os agradezco enormemente que me hayáis acompañado en este maravilloso directo. Como siempre, espero que os encontréis estupendamente. Yo os mando millones de besos. Nos vemos. Chao, chao. Se acabó el directo. Se acabó.